Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Noches. Buenas noches. Buenas Noches, licenciada. noches. ¿Qué tal, licenciada? Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, licenciada. Nancy, buenas Buenas noches. noches, licenciada. Hola, Selene, buenas noches. ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal, Wendy? Hola, buenas noches. Buenas noches, Alexander. Mm, Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Buenas Espero noches, que... licenciada. Buenas noches, Edgar. Espero que estén muy bien, ¿ya? Ante la coyuntura que estamos viviendo, que son tiempos muy convulsionados, pero también son tiempos trascendentales, ¿ya? Entonces, pues hay que ser muy analíticos, ¿ya? Y preguntarse un poco más allá de lo aparente, ¿no? Entonces, eh, si quieren al final, pues dejamos un espacio para opiniones o también todo va relacionado con lo que vamos a ir analizando el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Con ustedes pregunto, ¿ya vimos el fin de la dictadura de Jorge Ubico? ¿Hasta dónde llegamos? Para no empezar una nueva. Les voy a proyectar. Me dicen si ya se ve la presentación. Ya, licenciada. Sí, ya se ve. Bueno, ¿vemos esto? La ley fuga, el ejército, condiciones, los Con miembros asimilados, todo eso fue de lo que vi. esto. Ejército, Ejecución extrajudicial. exacto. Muy bien, gracias. Bueno, estábamos viendo la dictadura ubiquista que pues que se estructuró de una manera controlando los poderes del Estado, también con un sistema de espionaje ciudadano y pues bueno, el ejército como un soporte para, y eso no fue solamente la dictadura de Ubico, sino fue a partir de Miguel García Granados y en particular con Barrios, un poco con los militares de línea que le fueron muy fieles a Estrada Cabrera. Y pues ahora vamos a ver la situación con Ubico y que no era solamente el ejército, sino incluso la policía nacional. Y había un personaje muy siniestro, ¿no? Que se llamaba Roderico Anzueto, que era ¿cómo se llama? Como el comandante de la policía, ¿no?
y que era uno de los que dirigía pues tanto las mazmorras como las torturas, ¿no? Hacia los distintos personajes. Hay un libro de Efraín de los Ríos que se llama Hombres contra Hombres, ¿no? Y que él pues estuvo preso en las mazmorras de la policía durante la dictadura de Ubico, ¿no? Entonces, las condiciones del ejército pues eran unas condiciones bastante caóticas, ¿ya? Pero a diferencia de los otros trabajos, significaba un poco más de ingresos para sus familias y por eso era bastante codiciado ingresar al ejército como militar asimilado. ¿Ya? Distinto era la situación de los militares de escuela, en este caso, pues la escuela politécnica, que para esta temporada, pues el director de la escuela politécnica había sido un norteamericano o norteamericano. Entonces, este norteamericano pues abrió las puertas a la llegada de distintos profesores, ya que vinieron a impartir clases en la escuela politécnica de tácticas militares, como también de clases humanísticas, ya, de filosofía. Entonces, esto va a pesar en la formación de una generación de cadetes de la Escuela Politécnica que tuvieron un papel protagónico durante el 44, ¿ya? En el 54 defendiendo la revolución, unos cuantos, y en la alzada de el 13 de noviembre de 1960, ¿ya? Entonces íbamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, este datito manténgalo porque nos va a servir cuando veamos la estrategia militar que se utilizó el 19 de octubre y en la madrugada del 20 de octubre. Bueno, la situación de la, ¿cómo se llama? De la construcción de edificios para la administración pública también fue una de las prioridades de Ubico. Y su magna obra fue el Palacio Nacional. Se construyó una gran cantidad de edificios de administración pública a base de trabajo forzado, ¿ya? Aunque pues quienes lo diseñan y quienes estuvieron a cargo de los albañiles pues eran arquitectos, ¿no? Entonces esta marca la diferencia. También, pues bueno, estas son imágenes del proceso de construcción y los planos, ¿no? Y es una gran cantidad de juego de planos. Hace unos años, pues estuvimos, digo, porque conjuntamente con los arquitectos, trabajando un poco en los planos del, ¿cómo se llama? Del palacio. Entonces vimos desde adentro cómo era cada una de las partes del palacio. Bueno, en la situación de ¿cómo se llama? Este es el edificio de correos, el palacio de hoy Ministerio de Gobernación, o sea, en mis tiempos lo conocíamos como el Palacio de la Policía, de muy tristes recuerdos para estudiantes y para, ¿cómo se llama? Y para población civil durante el proceso del conflicto armado interno, porque también pues ahí estaban espacios de tortura, ¿no? Dentro de la temida Policía Nacional. Bueno, y los estilos arquitectónicos, pues Art Deco, neoclásico, ¿ya? Ecléctico, ¿ya? Entonces era así como bastante armónicamente complementados. También esta es la primera fase del aeropuerto, la casa presidencial, pues otra vista del Palacio de la Policía, pues y pues la iglesia de San Francisco. Bueno, ¿qué pasa con la compañía frutera? Pues con la compañía frutera ya sabemos de que estas dictaduras estuvieron muy de la mano con el gobierno de los Estados Unidos y el enclave bananero. También pues se abrieron algunas pequeñas fábricas, ¿ya?
pero que el dictador controlaba pues el tipo de salario que debían de pagar dentro de las fábricas, ¿no? Entonces esa es otra situación, porque incluso decía de que no eran obreros, ¿ya? A diferencia del tiempo de Estrada Cabrera, acá pues el obrerismo fue pasar a denominarse como empleado, ¿no? Y hoy pues ya no es empleado, sino que ya es la figura del colaborador que le llaman en la actualidad, ¿no? Bueno, con respecto a la compañía frutera, este celebró un contrato en 1930 con el objetivo de crear un nuevo puerto sobre el Océano Pacífico, ¿ya? Ya se recuerdan que ¿cuál fue el que se construyó en el tiempo de los conservadores? Puerto de So, Champerico, aparte, De San José. más de importante, San José. el de San José. ¿Y cuál es el otro que se construyó hasta 1980, que empezó a funcionar? Santo Tomás. No, No. Pacífico, Ah. Pacífico, Pacífico, Pacífico. Puerto Quetzal. El Puerto Quetzal. Solamente que la compañía frutera incumplió el contrato. Pero Guatemala no. Entonces se le concesionó 200,000 hectáreas de tiquizate, prácticamente todo tiquizate y el departamento de Escuintla. Entonces, pues se ensancharon más el enclave bananero. Entonces, se había establecido que en el contrato que el Estado debía de ser indemnizado, ¿ya? Pero Ubico hizo una excepción y perdonó esa indemnización, ¿ya? Y entonces pues siguió ensanchándose el enclave. Con la situación de la educación totalmente militarizada en todos los niveles, principalmente con las escuelas normales, que incluso pasaron a ser escuelas semi-privatizadas, porque comenzó a cobrársele a los padres pues una mensualidad. Y esto se agudizó más durante el breve periodo en que gobernó Federico Ponce. Y en el caso de la, ¿cómo se llama? De la universidad, pues la universidad pasó a ser, bueno, dependía del Ministerio de Educación. La circulación de libros con tendencias comunistas, todo libro que tenía pasta roja, pues era denominada que era un libro comunista y por lo tanto no podía circular. Entonces, pues la circulación de libros se hacía casi de una manera clandestina. Entonces, pues esto es lo que lo que opinaba Manuel Galich, ¿no? Éramos analfabetos en materia política, ¿ya? Eh, es interesante porque en 1942 pasaron a rearticular la asociación El Derecho y luego en el 43 a rearticular la AEU. Y estos dos asociaciones fueron claves para lo que sucedió en 1944. ¿Ya? Entonces, como estaba prohibido todo tipo de reuniones, entonces los jóvenes pidieron un permiso al dictador para elegir a las reinas de la universidad, ¿ya? Pero ese fue el pretexto para complotar, ¿ya? A partir de 1942. En el caso de las estudiantes, las señoritas, primero, las maestras eran despedidas si salían embarazadas, porque decían de que ser madres era un estorbo para atender a los estudiantes y por lo tanto debían de ser maestras, en el caso de si llegaban mujeres, pues que fueran solteras, si no, pues los hombres.
las chicas, pues algunas estudiantes del Belén o del Inca, pues eran coaccionadas, ¿no? Para que llevárselas al dictador y de esta manera, pues que procediera a violarlas prácticamente. ¿Ya? Entonces, pues era una, y cómo las elegía mediante los desfiles del 15 de septiembre, ¿ya? Entonces, y como él salía a observar los desfiles, porque era bastante megalómano, entonces, pues esto le servía como para elegir cuál era la chica que le gustaba, ¿no? Entonces, algunos padres optaron por sacar a sus hijas del país, los que pudieron, y corrieron con suerte, ¿ya? Y con recursos. Ahora las que no, pues sufrieron esa embestida. Por medio de decreto presidencial fue creada la Feria de Noviembre. ¿Reconocen este espacio? A ver, ¿qué hay ahí? Eso sí es por el museo, ¿no? Esos son Eso los sí, museos. ahí por la Aurora. Solo Ajá, por la Aurora. sí, ese es el museo Sí, de arte, de arte. de arte contemporáneo, el que tienen totalmente desarmado ahorita. Bueno, regresemos a esto. ¿Qué pasó? Esos salones eran salones de fiestas. Para esta fiesta era en noviembre. ¿Por qué? Porque era para celebrar el cumpleaños del dictador. Entonces, si Estrada Cabrera hizo las minervalías, este señor pues creó la feria de noviembre, ¿no? Entonces, en esos salones pues habían exposiciones, habían bailes, incluso trajeron algunos lacandones y los exhibieron como algo exótico en uno de las, ¿cómo se llama?, de las exposiciones en esos salones, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, era toda una alegoría para ensalzar al señor este. Pues esta era la calle real. ¿Hoy qué es? La calle real. La Sexta Avenida. La Avenida. Sexta Avenida. Esto es el edificio La Perla, ¿ya? Entonces vemos pues la situación de todo armonioso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues no como hoy, pues ya totalmente casi ¿qué? En manos de unos pocos propietarios, ¿verdad? Y los negocios históricos pues no pudieron contra la competencia, ¿no? Porque la Sexta Avenida fue interesante como a finales de la década de los 90 comenzaron a, ¿cómo se llama? Bueno, de los 80, 70, 80, se popularizó bastante, ¿ya? Ya luego en los 90, pues todavía, pero a raíz de los 2000 comenzó esa etapa en donde comenzaron a vandalizar y pues comenzaron a comprar los precios de los edificios comenzaron a bajar, entonces los compran los grandes empresarios, ¿no? Y pues ahora ya vieron en qué convirtieron el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, y los negocios que siempre estuvieron y nunca se fueron, pues entonces se quedaron sin nada, no pudieron competir ya, y ahorita están cerrando los últimos que quedaban. A ver quién está levantando la mano, permítanme. Omar y Kevin. Ah, ¿sí? ¿Levantó la mano Omar? ¿No? Kevin entonces? Sí, licenciada, no solo para aportarle algún dato interesante, que ahora 12.000 cuesta, de 9.000 a 12.000 cuesta el alquiler en la Sexta Avenida. Sí, sí. Subieron, pero exponencialmente. ¿Y quiénes compraron esto? ¿Desde dónde se planificó esto? Desde las oficinas de la municipalidad. ¿Y quiénes tienen el monopolio de la municipalidad desde el 85? Exacto. Ahí está la respuesta. Bueno, entonces,
vimos que Ubico pues se gobernó la ciudad como es el título del artículo que ustedes van a leer del capítulo 19 o que ya leyeron, ¿no? Que lo que hoy veamos todavía ya entra en el examen. ¿Cómo se llama el título? La aldea de Ubico. La aldea de Ubico. Y ese es un buen, ¿cómo se llama? Buen artículo y forma parte de este libro. Esto es lo mejor que se ha escrito sobre la Revolución de 1944. Se llama La Esperanza Rota. El autor es el mismo autor del artículo que ustedes están leyendo. Ahí está en forma de separata. A cambio aquí ya está integrado en el libro completo. ¿Ya? Y lo interesante es de que este señor hizo una investigación que le llevó más de 20 años. Entre lo que nosotros encontramos hoy en un clic, él lo hizo haciendo diversos viajes, entrevistando diversas gentes, ¿ya? Y encontró papeles desclasificados ya de la CIA, ¿ya? Entonces, esta es la opinión. A ver, ¿quién quiere leer? No todos, por favor. A ver, Arnulfo. Ahorita lo amplío más. Ya. Buenas noches. Ubico gobernaba el país al estilo de aldea, de modo absoluto, unipersonal. Todo lo controlaba el general. Con mucha razón decía la gente que el gobierno de Guatemala durante el menos robo fue el de Ubico. Efectivamente, nadie que no fuera él no podía quedarse con nada. José Luis Balcarce. Uh-huh. Y ese es uno de los, ¿cómo se llama? Él fue miembro de la Constituyente de 1945. Bueno, entonces, pues, con papeles desclasificados, pues, encontraron evidencias de que la Asamblea Legislativa le había otorgado $200,000. En ese caso eran los quetzales, ¿no? Para esta temporada, que el quetzal estaba a la par del dólar, ¿ya? ¿Y por qué? Pues, por servicios prestados a la nación. Entonces, habían diversas regalías, como también propiedades. Los inventarios de las propiedades eran muy elocuentes, ¿ya? Entonces, de Ubico. Entonces, por eso es de que la corrupción estaba como bastante concentrada. Bueno, ¿cómo se las arregló para mantenerse en el poder? Pues volvían siempre a la misma situación. La modificación del artículo 66 de la Constitución, y esto se hizo en 1935 y en marzo de 1943, que fue la cuestión que el polvorín estaba echado y la gente comenzó a organizarse, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera. Contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial, y luego en los años de los 20 a los 30, a partir del 21 comenzaron a llegar otro grupo de alemanes a Guatemala, pero estos alemanes venían ya politizados porque había tomado el poder en Alemania el partido nazi, ¿ya? Y venían bien politizados con eso, y tanto fue así que en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala y en las Verapaces, por medio del Club Alemán, se fundaron subsedes de el partido nazi. Incluso hasta organizaban marchas, ¿ya? Y fundaron un periódico. Entonces, en donde daban a conocer sus posturas, a diferencia de la primera oleada que llegó a finales del siglo XIX. Bueno, ¿qué sucedía? El conflicto mundial ya estaba por explotar en 1939 y Guatemala estaba como observadora, ¿ya? Pero sabemos de que Ubico pues siempre giraba hacia Estados Unidos, ¿ya? La vista y la simpatía hacia Estados Unidos porque le convenía. También era tolerado. En 1941, pues para congraciarse con Estados Unidos, le tiene que declarar nuevamente la guerra a Alemania,
por medio de un decreto también. Y acá se dio la segunda expropiación de los bienes alemanes. Y algunos alemanes fueron enviados a el campo de concentración que estuvo en Estados Unidos, concentración de alemanes. ¿Qué venían dentro de esos bienes alemanes que se expropiaron? Fincas, venían también fábricas y el banco alemán. Entonces esto fue entregado al Estado y esas fincas se vendieron durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Uno de los beneficiados con esas fincas fueron los Toberriarte, ¿ya? Y establecieron también una fábrica de calzado que todavía existe, que es esta, ¿cómo se llama? Adoc, si no estoy mal, ¿verdad? No, perdón, Calzado Cobán. Bueno, ¿qué pasa con el Palacio Nacional? Fue concluido en 1943 y inaugurado, muy casualmente, el 10 de noviembre del 43. Irónicamente, fueron meses los que lo utilizó, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya para junio del 44, pues las protestas estaban en su ebullición. Bueno, entonces este es el día de la inauguración del palacio y ahí va pues con sus invitados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la dictadura? Contexto, estaba por finalizar la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, había inaugurado la política del buen vecino, en donde figuras como la de Ubico ya eran como figuras muy rancias, ¿ya? De dictaduras. Entonces se emprende una concientización, campaña sobre los derechos humanos. Ya es esa etapa en donde después de la Segunda Guerra Mundial, pues la asamblea se forma las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues figuras ya como Vico eran, ya no eran muy bien vistas, entonces Ubico se va quedando solo, ¿ya? Entonces, a nivel internacional, ¿no? Y el descontento ya se hacía evidente. Tanto es así de que por eso en la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, ya comenzó nuevamente pues esta situación de reuniones y en donde sesionaban, pues sesionaban en la sede de la Facultad de entonces de Derecho o en el Paraninfo, ¿ya? Entonces habían muchas orejas, ¿no? Pero el grupo que toma la dirigencia, pues eran bastante reservados. Entonces planificaron diversas actividades, desde la elección de la reina, ¿ya? Pero en esencia era la rearticulación del movimiento estudiantil, ¿ya? Y en el 43, pues ya nuevamente reorganizaron a la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU. Entonces, pues, ¿qué fue lo que les dio el empuje? Otra vez el plebiscito del 43 para la reelección. Entonces, pues, la gente ya estaba cansada. Aparte de los estudiantes, también el magisterio ya por el trato que se le estaba dando, pues también, ¿no? Entonces estaba, el polvorín estaba echado y la mecha, pues ahora faltaba el fosforazo, ¿no? Entonces, la articulación tanto de luchas, ¿cómo se llama?, de estudiantes, profesores y población urbana, ¿ya? Porque este movimiento fue un movimiento urbano, ¿ya? Fue un movimiento pequeño burgués, como se le puede decir, pero tuvo muchos impactos. Entonces, profesionales también que estaban en contra, que tenían ideas un poco más progresistas, comenzaron a hacer evidentes más el descontento. Tanto fue así que comenzaron a organizar las primeras manifestaciones, ¿no? Entonces, esto no le gustó a la dictadura, que respondió el
22 de junio, o sea, llegaron a su ebullición en junio, en donde emitió un, ¿cómo se llama? Decreto suspendiendo las garantías constitucionales, ¿ya? Pero esto no había sido como que de mucha novedad para la población, porque en realidad durante toda la dictadura las garantías constitucionales no habían existido. Entonces, pues ya la gente, de tanto era el miedo que comenzaron a salir. Y el 22 de junio, perdón, le dirigieron ¿cómo se llama? Por la tarde, un memorial de los 311, ¿ya? ¿Y qué fueron esos? ¿Quiénes eran esos 311? Pues eran 311 académicos, personajes de la vida pública, del entonces estudiantes, que le solicitaban de que por favor restituyera las garantías constitucionales. Pero el dictador pues no hizo caso omiso, ¿ya? Entonces, el 25 de junio sale la primera manifestación por la mañana. Por la tarde sale la manifestación de los maestros, ¿ya? Y en esa manifestación iba pues la maestra María Chinchilla, y en la refriega la caballería de Ubico pues la asesina, ¿no? Le disparan y sale muerta. Entonces, pues a partir de ahí, la maestra pues se convirtió en el símbolo del magisterio, ¿no? Por eso el 25 de junio pues es bastante conmemorativo, ¿ya? Para el magisterio, ¿ya? Pero no el magisterio que ahora tiene Joviel Acevedo, no, nada que ver, retirado. Bueno, el 25 de junio, nuevamente, perdón, el 26 ya se le lleva otro documento. Este documento esta carta fue firmada hasta por el médico de Ubico, en donde se le solicita ya no la restitución de las garantías constitucionales, sino la renuncia. Y entonces, este documento sí le fue un golpe moral. ¿Por qué? Porque se sintió solo. Pidió protección, pidió ayuda a la embajada de Estados Unidos y la embajada ya no le respondió. Entonces, pues había sido abandonado por sus más fieles, ¿no? Y redacta la carta de renuncia el 1 de julio, ¿ya? No sin antes llamar al primer designado de ese entonces, y lo hizo renunciar a ese derecho que tenía, ¿ya? Y organizó conjuntamente con Roderico Anzueto esta junta de gobierno provisional, que fue un triunvirato, ¿ya? Y que pues ese triunvirato solo gobernó 3 días, ¿ya? Y que estaba formado por Buenaventura Pineda, Federico Ponce y Eduardo Villagrán Ariza. El 3 de junio, la Asamblea Legislativa, todavía ubiquista, eligió ya como presidente a Federico Ponce. Entonces, estos son los acontecimientos ya de la Revolución del 44, ¿ya? La revolución no solo es el 20 de octubre, ¿ya? Sino es todo ese acontecimiento, la etapa armada, como también la etapa de organizar, estructurar a 3 gobiernos que estuvieron en esa década, ¿ya? La Junta Revolucionaria de Gobierno, que gobierna del 20 de octubre a marzo, ¿ya? Del 20 de octubre del 44, marzo del 45, y que prepara todo el camino para que mediante elecciones salga electo el doctor Juan José Arévalo, ¿ya? Y luego Jacobo Arbenz, ¿ya? Bueno, ¿qué sucede del 1 de julio del 44 al 20 de octubre? Pues Federico Ponce pues es designado por la Asamblea Legislativa y promete una apertura democrática.
La prensa, que había sido siempre o muy sumisa o era callada durante la dictadura de Ubico, ahora pasó a tener un papel protagónico, principalmente el periódico El Imparcial, ¿ya? Entonces, resulta de que esta etapa fue una etapa en donde pues todavía la sombra de Ubico era muy presente, ¿ya? Entonces, pues bueno, se organizaron algunos partidos políticos, eso sí hay que tomarlo en consideración. Había mucha energía y mucha expectativa de la población para organizarse, ¿no? Pero resulta de que Federico Ponce no tenía en sus planes alejarse, ¿no? Él quería participar en las elecciones, aunque había, ¿cómo se llama? Había prometido de que y era solamente un gobierno de transición, ¿ya? Entonces, obligó en el mes de septiembre a un gran número de población que fue coaccionada para que viniera a manifestar y a expresarle su apoyo, ¿ya? Y esta se organizó con la colaboración de finqueros, ¿ya? Entonces, esa era como un modo muy a la de Ubico. A ese periodo se le conoce como una etapa de Ubico sin Ubico, ¿ya? Una etapa ubiquista sin Ubico. Entonces, el día en que la Asamblea Legislativa ya había designado a Ponce como presidente, asistió a la reunión, o sea, a la Asamblea Legislativa, Jacobo Arbenz, que en ese tiempo pues todavía no era el coronel, él era capitán, ¿ya? Y era un militar de escuela. La formación que había recibido en la escuela politécnica pues le había servido no solamente como para aprender la táctica militar, sino también una formación profundamente humanista, ¿no? Y eso hizo estar en contra de esta elección. Tanto fue la indignación que ese día regresa y redactó su carta de renuncia pidiendo su baja al ejército, ¿ya? Entonces él pasó a ser ya un militar de baja, ¿ya? Porque ya se había retirado. Entonces, de esta manera, pues pudo dedicarse a complotar. ¿De qué manera? Acercándose a cuadros medios del ejército para organizar un levantamiento, ¿ya? Porque se dieron cuenta de que la única forma de cambiar la situación era mediante un levantamiento, ¿ya? Y lo que impulsó más ese levantamiento fue la muerte, el asesinato de Alejandro Córdoba, ¿ya? Él era del periódico El Imparcial. Entonces, esto pues incendió más los ánimos, ¿no? Entonces aquí vemos que ya se van a conjugar diversos elementos. El elemento civil, académico, ¿ya? Y también el militar, ¿ya? Y también los estudiantes. Entonces, vemos de que fue como bastante integral, ¿no? Estuvieron como representadas esas, ¿cómo se llama? Esas tres partes de la sociedad guatemalteca, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la estrategia militar. ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? No, todo. Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver pues ya en sí la revolución del 44. Bueno, vimos que cuando estuvimos analizando la reforma liberal, pues reformar es únicamente pues acomodar sobre lo que ya existe, ¿ya? También una revolución son cambios trascendentales, ¿ya? Sociales, ¿ya? Es una situación
masiva, con una participación masiva, nutrida. No siempre son pacíficas, ¿ya? A veces la mayoría vienen por la vía violenta, a diferencia del movimiento de Gandhi, ¿ya? Que fue distinto, que posteriormente pasó a ser reprimido. Eso ya es otra situación, ¿ya? Entonces hay estos cambios, pues son profundos en aspectos políticos, económicos, sociales, ¿ya? O sea, total. Y esto fue lo que sucedió con la Revolución del 44, ¿ya? Porque pues fueron gobiernos que trabajaron para la sociedad, no se sirvieron de la sociedad. Y vamos a ver de qué manera. Bueno, entonces este era el triunvirato, ¿ya? Y el 4, pues ya la asamblea, perdón, fue el 4 en donde la asamblea legislativa pues ya dejó a Federico Ponce en la presidencia. Entonces, en septiembre, los estudiantes y los maestros se recordaron, o sea, estuvieron buscando la figura de una persona. 9 de septiembre, desde el mismo julio, comenzaron a pensar en el perfil de alguien que no estuviera relacionada con la dictadura, ¿ya? Que hubiera estado alejado de acá. Entonces, se recordaron, uno de los maestros se recuerda del doctor Arévalo, que había regresado por breve tiempo en los 30 a Guatemala, pero no encontró posibilidad de trabajo acá ni de integración en ninguna parte. Entonces se regresó a la Argentina a dar clases de filosofía y de pedagogía, ¿no? Porque al fin él se había graduado en la Universidad de Buenos Aires. Entonces le envían ¿cómo se llama? Un telegrama proponiéndole la candidatura a la presidencia por medio de la coalición de dos partidos, el Frente Popular Libertador, que era el de los profesores, y el Partido Renovación Nacional, que era el de los universitarios. Entonces, esa coalición pues se une y se le conoció como el Frente Arevalista. Entonces, él llega a Guatemala en septiembre, ¿ya? Pero le puso muchas restricciones Ponce, ¿ya? Entonces, para tratar de votar la candidatura. Entonces, en las escuelas normales, Ponce las había militarizado aún más y ya se estaba cobrando por la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, los estudiantes pues habían recibido entrenamiento militar, ¿ya? Entonces, esto se le voltea al final durante ¿cómo se llama? El proceso del enfrentamiento. Bueno, entonces pues él sigue con la línea ubiquista, ¿ya? Y el asesinato de Córdoba, ¿ya? Entonces ya aquí la única salida pues era la azonada. Arbenz había pasado a complotar, incluso hasta sacó a su familia de Guatemala, porque la esposa de Arbenz, doña María Vilanova, es salvadoreña, hija de un acaudalado cafetalero en El Salvador, ¿ya? Pero con una formación también muy adelantada a su época, porque pues era una lectora, ¿no? Y conjuntamente con Arbenz, pues tenían unas lecturas de diversa, ¿no? Entonces, eso les permitió también la politización. Entonces, pues él saca a su familia de Guatemala, la lleva a El Salvador porque tenía el conocimiento de que algo iba a suceder, ¿ya? Entonces, Arbenz fue ¿cómo se llama? El enlace con la sociedad guatemalteca, la sociedad civil, ¿ya? Con la familia Toriello, porque para hacer una alzada de esta magnitud, pues debían de tener fondos, ¿ya? Y la conspiración pues era como les decía, militares jóvenes de mediana jerarquía, la jerarquía alta no. ¿Quiénes eran estos oficiales? Carlos Aldana Sandoval, ¿ya? Este era, bueno, de los que me recuerdo ahorita, Jacobo Arbenz, Toriello Garrido
y Francisco Javier Arana. ¿Ya? Entonces, cada uno tenía puestos claves. ¿Ya? ¿En qué lugares? Pues estaba en la Guardia de Honor como jefe de tanques, Francisco Javier Arana. Carlos Aldana Sandoval, era un grado más alto que Arana. Entonces, él había ido a recibir una capacitación a los Estados Unidos, porque Estados Unidos le había donado a Guatemala en el 43 las había dotado de unos tanques, ¿ya? Entonces, él sabía cómo funcionaba tanto los tanques como un poco unas armas, ¿no? Entonces, vino y comenzó a entrenar a algunos soldados que sirvieron para Arana, ¿ya? Entonces, la situación ya estaba decidida, ¿ya? Y ya esta familia pues se dedicaba a la importación de autos en ese momento. Entonces, y también sirvió de enlace con los estudiantes y también con maestros, ¿ya? Que estuvieron dispuestos a tomar las armas. Bueno, entonces ya aquí pues fue la Junta Revolucionaria. Entonces el objetivo era atacar los puntos claves militares, que eran la Guardia de Honor, estaba también el cuartel de Matamoros, ¿ya? En la Guardia de Honor se guardaban los tanques, ¿ya? En Matamoros había otra especie, había también tanques y había otro grupo, otra parte de la tropa, ¿ya? Entonces aquí habían armas. Entonces la situación era, el 19 se determinó que tenía que ser en la noche del 19 y la madrugada del 20. ¿Por qué? Porque ya había una delación, ya los habían delatado. Entonces era el punto sin retorno. Entonces, la sublevación era abrir las puertas de acá para sacar los tanques, ¿ya? Aquí rescatar las armas y que la gente entrara, ¿ya? Los civiles y dotarlos de las armas y los tanques llevarlos a los puntos claves de la ciudad, ¿ya? Entonces, y atacar también Santa Bárbara, que era en donde tenían pues las municiones, las cuestiones del polvorín, ¿ya? Entonces, y era atacar acá porque era uno de los puntos claves. Entonces, como todo fue sorpresivo, la delación no logró llegar a donde creyeron que había llegado, entonces sí fue sorpresivo. Los bombardeos fueron bastante fuertes, ¿ya? Hubieron bajas, porque en todo proceso de levantamiento hay bajas, ¿ya? Dentro de ellas estuvo ¿cómo se llama? El comandante de acá, ¿ya? Y pues ya aquí en el fuerte de San José murió el hijo de Federico Ponce, que ese fue uno de los golpes principales que él recibió y de los puntos determinantes para su rendición. Entonces, ya teniendo controlada al mediodía estas dos, ¿cómo se llama? Estos tres lugares, ya el próximo objetivo pues era la casa presidencial. Este es una foto tomada desde la Sexta Avenida, del incendio del fuerte de San José, y este es el fuerte de San José, y aquí sacando, bueno, no se ve la bandera, hay una bandera blanca en donde ya está la rendición, y aquí pues ya son los alzados los que tienen el control ya del fuerte, ¿ya? Entonces, la otra parte pues era rodear, pues el objetivo era rodear al presidente, ¿ya? Y fue llegar aquí a la casa presidencial y al palacio para, ¿cómo se llama? Nombrar una comisión para que hicieran las negociaciones en la entonces sede de la Embajada de Estados Unidos, que era el sitio neutral, ¿ya? Eso creer. Y mediar para que el entonces presidente pues saliera al exilio, ¿ya? Y ese mismo día también se va al exilio Jorge Ubico, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues por medio de la mediación del embajador inglés,
¿ya? Entonces se va y se exilia en Nueva Orleans, ya en Estados Unidos. La participación civil, pues determinante, ¿no? Los estudiantes de educación media, que si de algo les había servido la educación militarizada, era que aprendieron a utilizar armas, ¿no? Entonces, pues fue fundamental. Las armas posteriormente dieron 3 días para que las devolvieran y todas fueron devueltas, ¿ya? Los tanques también fueron regresados a sus espacios, ¿ya? Y los voluntarios, habían voluntarios que custodiaron los edificios de gobierno. ¿Y por qué? Porque querían evitar saqueos, ¿ya? Entonces, esa era uno de las mujeres también sirvieron para atender heridos y dirigir el tráfico, ¿ya? Porque son momentos de caos, ¿ya? Pero pues finalmente ya después del mediodía, pues ya se había rendido y se había determinado pues que tenían que hacer una junta militar para hacer la transición. Entonces, esta es la participación femenina. Estos son estudiantes de la escuela normal, estudiantes universitarios, ¿ya? En los distintos espacios en donde les fueron asignados y pues posteriormente ya devolvieron las armas. Los tanques que habían donado, ¿ya? Entonces, pues bueno, al final de la tarde, pues se determinó de que se hiciera pues una junta militar de gobierno integrada por Jacobo Arbenz, Enrique Toriello y Arana, Francisco Javier Arana. Entonces, esta junta militar gobierna entre el 20 de octubre al 15 de marzo, ¿ya? Con el compromiso de entregar el poder, ¿ya? Y crear toda un andamiaje que sostuviera el periodo revolucionario para darle legitimidad, ¿ya? Y entonces, pues, en efecto, esto se hace, ¿no? Entonces, ¿qué se quería evitar con crear todo ese andamiaje? ¿Ya? Pues primero, de que no fuera algo pasajero, ¿ya? Como había sido en las jornadas que votaron al presidente Estrada Cabrera, ¿ya? Sino algo profundo, ¿ya? Que el Estado pues se transformara. Entonces, por eso es de que fue transitoria, ¿ya? Y fueron pocos meses, sí, de casi 6 meses, y en esos 6 meses pues se hicieron situaciones bastante importantes, ¿no? Sentar la base para crear ese gobierno representativo, ¿ya? Y tratar de desarmar y poner distancia de la dictadura ubiquista. Entonces era pues transformar desde la base al país. Entonces, pues bueno, veamos qué sucede. Y esto pues se convocaron a personas académicas para formar parte de este, ¿cómo se llama? Del gabinete de gobierno, ¿no? Entonces tenemos a Pedro Cofiño como ministro de Agricultura, ¿ya? También en el despacho de comunicaciones a Rafael Pérez de León, ¿ya? Y de educación a Jorge Luis Arriola, que era pues un destacado académico. También al doctor Carlos Federico Mora, ¿ya? Como ministro de Salud. ¿Ya? Él era un médico infectólogo, ¿ya? Y que también fue rector de la universidad que inaugura el periodo de autonomía, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Representante del organismo ya judicial, ¿no? A Relaciones Exteriores, al destacado abogado Enrique Muñoz Meani,
¿ya? Que se fue convocado también para el gobierno de Arbenz, pero él ya estaba muy enfermo, entonces pues ya no pudo presentarse. Bueno, entonces pues es el inicio de esa pequeña década revolucionaria que es tan significativa porque por primera vez gobiernos dedicados a trabajar para la población, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas es disolver toda, tratar de desestructurar todo lo ubiquista, ¿ya? Entonces, pues estos eran los integrantes de la Junta Revolucionaria. Entonces, lo primero es disolver la Asamblea Legislativa Ubico y convocar a elecciones a diputados, ¿ya? Había también mucha efervescencia de estudiantes, de participar y de académicos, ¿no? Fueron bastante jóvenes los que participaron acá. Entonces, también se convocó a una asamblea nacional constituyente, ¿ya? Con el fin de redactar una nueva constitución, ¿ya? Entonces, ese era como uno de los puntos claves. Esta Junta Revolucionaria gobernó a base de decretos, pero eran decretos destinados a ir creando la institucionalidad. Entonces, la convocatoria a la constituyente, pues se hizo ¿cómo se llama? En esos meses y las elecciones se realizaron el 30 de diciembre, ¿ya? Y los constituyentes tomaron posesión, ¿ya? Perdón, el 10 de enero ahí del 45, ya voy a corregir esto, ¿ya? Y tuvieron diversas discusiones, ¿ya? Para sesionar y de esta manera pues sobre la marcha ir haciendo la constitución, ¿ya? Entonces y esta constitución tuvo que estar lista ya el 11 de marzo para su publicación y que el nuevo presidente, que en ese caso salió electo el doctor Juan José Arévalo, pues ya gobernara con una nueva constitución. Y esa constitución pues solo tuvo vigencia de 10 años y hasta el momento ha sido como una de las constituciones más modernas que ha tenido Guatemala y también un referente en América Latina. Esta es una de las pocas imágenes de los constituyentes, ¿ya? Del 45, ¿ya? Y pues que pues fue muy corto tiempo el que tuvo vigencia esa constitución. Entonces, los cambios fueron de fondo, ¿ya? Las elecciones presidenciales fueron convocadas. Por primera vez hubo un periodo de campaña política, ¿ya? Y las elecciones, pues, se realizaron igual en diciembre, ¿no? Entonces, pues estas fueron masivas y con más del 85% de la participación ciudadana, ¿ya? Y se reconoció también el derecho a la rebelión, o sea, el derecho a manifestación, el derecho a huelga, cosas que nunca habían existido en el país. Por eso es de que la revolución, se considera revolución porque hay cosas sobre las que nunca se habían legislado, ¿ya? Entonces, por eso es muy significativo. Igual con la campaña política, ¿no? Eso no había existido casi en los gobiernos anteriores, ¿no? Una tolerancia a partidos de diversas ideologías, ¿ya? Entonces, pues, eso es otro de los aspectos, ¿no? Se emitieron 68 acuerdos para garantizar el orden político, fiscal, de administración pública, empresarial, cultura, democratizar el Estado y las relaciones exteriores. Los más significativos era el decreto 1774, ¿ya? Derogarlo, ¿ya? Y emitir un nuevo decreto, el decreto 7, ¿ya? En donde también se derogaba ¿cómo se llama? El trabajo de la vialidad, ¿ya?
¿cómo se llama? Era para derogar ¿cómo se llama? El reglamento de jornaleros, y esto era para la vialidad. ¿Ya? Se recuerdan que esos estuvieron vigentes hasta esa temporada. La autonomía de la universidad como una manera de, si la universidad la conocemos como es en la actualidad, ¿ya? Con sus bemoles y todo, se le debe a la revolución. ¿Pero por qué? Porque se quiso reconocer la universidad, instituirla como una universidad pública, ¿ya? Para que hijos de obreros pudieran acceder a la educación pública superior. Por eso es importante. Y no solamente darle el régimen de organizarse políticamente bajo sus estatutos, sino también darle esa protección económica, porque una no se puede ver sin la otra. Y ya en 1945 dejarlo decretado dentro de la Constitución. Y eso se ha mantenido incluso en las constituciones siguientes, en la del 57, en la Constitución, perdón, la del 56, la del 65 y la del 85. ¿Ya? Entonces, pues esto es muy significativo. También, pues bueno, el decreto que ustedes ya lo hemos leído acá. ¿Ya? El decreto 17 para descentralizar los poderes del Estado, para evitar las injerencias de cada uno de los poderes, para crear esos mecanismos de independencia de los poderes del Estado, ¿no? Por eso era importante. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Por qué? Porque esto en teoría había existido en el régimen anterior, pero no se cumplía. ¿Ya? En cambio ahora, pues, debía de cumplirse. También la autonomía municipal con los presupuestos a nivel local, sufragio para todos los hombres y sufragio para las mujeres alfabetizadas. Y esa es una de las críticas que se le hace a la revolución, ¿no? Pero pues se estaba empezando. La situación de la alterabilidad en el poder, es decir, evitar la reelección y evitar que se manosee ¿cómo se llama? El continuismo, ¿no? En todas sus manifestaciones, ¿no? Otra de las críticas que se le hace incluso también a la situación a la Constitución de 1945 es el ejército. ¿Ya? Porque a nivel constitucional al ejército se le dio mucho poder. Entonces, eso también fue como el talón de Aquiles, ¿ya? Pero esto se demuestra en la tarde, más tarde. Aquí era, pues, se creía que el ejército, pues, siempre iba a ser revolucionario y en efecto, pues, se demostró que no era así, ¿ya? Y entonces, pues, la constituyente, ya con la Constitución de 1945, ¿ya? Pues este es el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, es bastante interesante, están publicados por la Tipografía Nacional, son 2 tomos, muy buenos porque ahí ve uno las distintas discusiones que tuvieron. Y por lo que les decía, ¿no? De que el ejército creó la jefatura de las Fuerzas Armadas, que tenía casi un poder igualado al del presidente. Y ese fue uno de los, ¿cómo se llama? De los talones de Aquiles. La creación del Consejo Nacional de la Defensa, ¿ya? Y como un cuerpo significativo de investigación. Entonces, esta pues también les jugó en contra. Y la jefa, pues bueno, entonces, y la autonomía que se le dio. Entonces, esto fue considerado como ese poder paralelo que posteriormente en el 54 pues participan muy activamente en el derrocamiento del presidente Arnes, ¿ya? Entonces, pues con el derecho a la rebeldía y el derecho a la libre organización sindical, pues se organizaron diversos sindicatos de diversas tendencias y en todo el país, ¿ya? Se aglutinaron por primera vez para reclamar sus derechos. También pues la convocatoria a elecciones, ¿ya?
Entonces, el pacto había sido que ninguno de los miembros de la Junta podía presentarse como candidato, ¿ya? Entonces, y pues las elecciones tuvieron una participación bastante fuerte, ¿ya? Pues bueno, esto es más o menos un cronograma de cómo se fue difundiendo, cómo se fue dando la situación, la campaña política y las elecciones que con el 85% pues ganó las elecciones el presidente Arévalo. Es una parte de los boletines en donde ya se dieron a conocer los resultados, ¿ya? Y pues ya ahí pues era el gobierno del presidente Juan José Arévalo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O no? Sí, licenciada, sobre cuando se levantaron en armas, también, si no estoy mal, enviaron a los demás el equipo incompleto que habían pedido del gobierno que se enviaran los Los tanques. Los tanques, sí, y se enviaron incompletos y con cosas específicas que necesitaban para que funcionaran bien. Pero y no así ellos funcionaron. tendrían desventaja. No funcionaron porque no lo sabían usar. Y solo se había entrenado a unas pocas personas para la utilización de estos, ¿cómo se llama? De estos tanques, ¿ya? Y igual de las municiones, ¿no? ¿Nadie más? ¿Sí, Kerry? Ya una consulta, como usted dijo que era realmente urbana la lucha que se hizo eh, el sistema de la devolución de armas, ¿cómo fue? ¿O tiene conocimiento de cómo se realizó la devolución de las armas que usted dijo para la devolución de las armas, pues se convocó y se comisionó por barrios a los encargados, ¿ya? Para que coordinaran la devolución de las armas, y eso se hizo en la Guardia de Honor nuevamente, para que tuviera el control ya otra vez el ejército. ya, muy bien, gracias. Así fue, muy bien. Posteriormente se fueron integrando ya a la población, o sea, la fase armada fue urbana. Ya incluso cuando se dieron las discusiones para el Código de Trabajo, las discusiones se hicieron en Bananera, también en parte de la costa sur, Suchitepec, que es Retal Uleu, ¿ya? Para poder conocer las necesidades de los trabajadores, ¿ya? Que era lo que deseaban, ¿no? Entonces, y de esta manera tomarlo en consideración al momento de redactar el Código de Trabajo. ¿Nadie más? Pues bueno, jóvenes, entonces hasta aquí entraría el contenido del examen parcial. Bueno, llega hasta la dictadura de Jorge Ubico, ¿ya? Ya lo de la revolución es para el examen final. Entonces, pues, que tengan muy buena noche. El material de la aldea de Ubico también lo va a compartir, licenciada, disculpe. Eso ya lean ustedes. Yo hasta donde los apoyé, acá. Gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muy bien, buenas noches. Muy amable, licenciada, gracias.